¿Listo? Entonces, no sé si ustedes conozcan este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos se llaman dendrogramas o árboles filogenéticos y lo que muestran es relaciones entre diferentes grupos. En este caso nos muestran los grupos más grandes de organismos, ¿sí? Los vamos a conocer taxonómicamente como dominios y vamos a estar hablando de eso durante la clase. Sin embargo, entonces vamos a leer la pregunta y vamos a mirar entonces estas gráficas. Nos dice, el árbol de la vida, basado en el sistema de tres dominios, es una clasificación biológica que agrupa a los organismos vivos en tres grupos principales: eubacteria, arquea y eucariota. Con el paso del tiempo se han planteado varias versiones sobre las reacciones filogenéticas entre los tres dominios. El esquema representa algunas de tales versiones. Ahora nos preguntan, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las versiones del árbol de la vida es correcta? ¿Listo? Entonces vamos a ver las opciones. ¿Listo? La A nos dice, las tres versiones plantean la existencia de un ancestro en común y la cercanía entre arquea y eucariota. Resulta que estos tipos de gráficos siempre nos están mostrando que dos grupos comparten un ancestro en común, porque la evolución no es lineal, sino simplemente, como la propuso Darwin, nos va mostrando que son cambios a partir de una población que existía antes y que se fue diversificando. ¿Listo? Entonces, veamos. Las tres versiones plantean la existencia de un ancestro en común. Eso es cierto, las tres versiones tienen ancestros en común por el tipo de gráfico que estamos mostrando y la cercanía entre arquea y eucariota. Entonces, si vemos en la versión 1, arquea y eucariota tienen un ancestro en común más cercano, eso es correcto. Ahora, acá nos muestran que eucariota y arquea no están compartiendo un ancestro en común, pero sí tienen una cercanía, ¿sí? Como si la eucariota se hubiera derivado de la arquea. Y en esta versión 3 nos están mostrando que arquea y eucariotas sí comparten un ancestro en común que probablemente provino de cambios de ese dominio bacteria. Entonces, esa tiene bastante sentido. Sin embargo, vamos a mirar las otras. Entonces, las tres versiones se basan en características de las células de los organismos para agruparlos en dominios. Eso es cierto, las tres versiones se van a basar en características para separar los grupos. Sin embargo, cuando ustedes se enfrenten a estas preguntas del ICFES, tienen que delimitar muy bien la pregunta. Es, ¿qué me están preguntando? Y acá, a pesar de que esto es correcto y yo voy a basarme en características para agrupar un dominio, sin embargo, este tipo de gráficas no se utiliza para eso, porque acá nosotros no estamos viendo directamente cuáles son las características que me están agrupando a ese tipo de organismo, sino simplemente me están mostrando cuáles son más parecidos entre sí. ¿Listo? Ahora, la C dice, las tres versiones plantean que el dominio Eubacteria es un grupo más antiguo que Arquea y Eucariota. Entonces, veámoslo. En esta versión 3 probablemente Eubacteria sí es más antiguo porque nosotros vemos esto en una escala temporal donde la raíz es el pasado y acá entonces las ramas del árbol son entonces el presente. Y en este caso, digamos, para la versión 3 la eubacteria sí es pasado. Sin embargo, si ustedes miran en versión 1 y en versión 2 se comparten ancestros en común. Significa que yo no puedo hablar que eubacteria sea, por ejemplo, acá en este caso en la versión 2 más antiguo que arquea, ¿sí? O que eubacteria sea más antiguo que esta unión de estos dos grupos, sino simplemente comparten un ancestro en común. Ahí entonces yo de este gráfico no puedo decir que uno de los dos sea más antiguo. ¿Listo? Y por último, las tres versiones señalan que Eubacteria es el ancestro de los organismos de los dominios arquea y eucariota. ¿Listo? Mismo razonamiento. En este caso yo puedo decir que Eubacteria es un ancestro, ¿sí? Porque estamos mirando el gráfico y no lo muestra. Sin embargo, acá Eubacteria y arquea comparten un ancestro en común, ¿sí? No necesariamente es que Eubacteria haya sido el ancestro de arquea, o en este caso en la versión 1 que Eubacteria haya sido el ancestro de estos otros dos grupos, sino que comparten un ancestro en común. Es decir, de un grupo anterior, este se diversificó y ahora entonces encontramos estos otros grupos. ¿Listo? En ese caso entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta entonces es la A, que fue la que vimos que tiene más coherencia y es que estamos planteando que hay un ancestro en común y en las tres versiones tenemos una cercanía entre arquea y eucariota porque son los que tienen un ancestro en común más reciente o porque están mostrando un continuo. ¿Listo?